a continuar con nuestra serie de Escuela Dominical de la Teología Sistemática. Teología Sistemática. De nueva cuenta, ¿qué es la teología sistemática? ¿Cuál es el propósito de nosotros de por qué tenemos que estudiar esto? Es una buena pregunta. Cuando hablamos de teología, ¿estamos hablando de qué? De todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con Dios. Y cuando estamos hablando de la teología sistemática, ¿a qué suena sistemática esa palabra? Habla de como un orden, ¿verdad? Una estructura, un proceso sistemático o bien estructurado de cómo vamos a estudiar acerca de Dios. Entonces, lo que hace la teología sistemática es tomar la Biblia, todo lo que hay en la Biblia, y decir, bueno, vamos a ver la teología propia que trata sobre el estudio de Dios. Y agarra toda la Biblia y dice, bueno, esto es lo que dice la Biblia, lo que estudia la Biblia sobre Dios. Luego cristología, luego bibliología, ¿qué dice la Biblia de la Biblia? Y así es como nosotros entendemos la teología sistemática. Ahora, ¿ustedes creen que será importante la teología sistemática para el creyente? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué será importante? A 40 pesos la docena de elote para los tamales, para ¿Cuál es el alimento del creyente? La palabra. ¿Y de dónde se extraen todas estas doctrinas y enseñanzas? De la palabra. Entonces, si nosotros queremos alimentarnos bien para estar bien fuertes espiritualmente, necesitamos empezar a tomar este tipo de dieta. Una dieta espiritual que nos hace conocer cosas más profundas acerca de Dios y de otras cosas que vamos a estar aprendiendo. En el caso de hoy, vamos a estar estudiando la neumatología. ¿Qué es eso? ¿A qué suena esta palabra? La verdad, no suena para nada a lo que vamos a estudiar, pero es un estudio. Neumatología. ¿Qué creen que sea? Si ya estudiamos la Biblia, luego estudiamos Dios Padre, luego Dios Hijo, ¿qué creen que vamos a estudiar el día de hoy? Estudio de los neumáticos. Dios Espíritu Santo. no de los neumáticos. Es el estudio acerca del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver lo que dice Dios, lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, acerca de Él mismo como Espíritu Santo y cómo nosotros podemos aprender esto y de qué nos sirve para nuestra vida. Cómo se vive, cómo se aplica todo esto. Y antes de iniciar, permítanme leerles un versículo, Romanos 8:9. Aquí dice Pablo, sin embargo, ustedes no están en la carne, hablando del creyente, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Estamos hablando del Espíritu Santo. Es bien importante que nosotros nos enfoquemos en qué nos dice Dios acerca del Espíritu Santo, porque nos está hablando de que nosotros tenemos que andar en Él. O sea, tenemos que vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo se vive en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo es que Dios actúa en nosotros por medio del estudio del Espíritu Santo? ¿De qué maneras? Bueno, eso lo vamos a aprender. Eso es lo que nos va a decir hoy este estudio de la neumatología. Y miren, el Espíritu Santo y los temas del estudio que tienen que ver con el Espíritu Santo son muy importantes el día de hoy. Porque el día de hoy hay mucha, pero créanme, mucha confusión respecto a esto. Lamentablemente, el cristianismo ha sido afectado por falsas enseñanzas y ahora se aplica muy mal el cómo debemos de vivir en el Espíritu. Lo triste, ¿saben qué es? Que incluso muchos de nosotros a veces ni siquiera nos atrevemos a mencionar cosas relacionadas al Espíritu Santo porque nos da miedo que nos relacionen con aquellos cristianos que tienen una mala teología sobre el Espíritu Santo. Pero no, es muy correcto que hablemos del Espíritu Santo, es muy correcto que entendamos cómo el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que podamos glorificar al Espíritu Santo, glorificar a Dios por todo lo que está haciendo. Porque créanme, yo creo que no tenemos tanta idea de cuánto el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Es increíble lo mucho que está involucrado en el creyente el Espíritu Santo. Toda la actividad que tiene en nosotros. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y a lo que me refiero con que a veces nos da miedo mencionar cosas del Espíritu Santo, es que hay una mala percepción de quién es Él.
Muchas personas rebajan al Espíritu Santo y dicen que es un poder de Dios, quitándole su personalidad como Dios. Hay personas que piensan que actúa de manera extravagante solamente, cuando su actuar es muchísimo más profundo que lo que ellos mencionan. Y creen que su poder va más allá del orden que tiene Dios, haciendo que pareciera que Dios se contradice. Por eso es bien importante estudiarlo. Así que para que lo entendamos, lo vamos a estudiar de esta manera. Vamos a ver el Espíritu Santo, que es una persona, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo tiene una evidente actividad, y el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. El día de hoy quiero que nos enfoquemos en los primeros 3 puntos solamente. Así que antes de entrar directamente a observar estas divisiones en las que vamos a estudiar el Espíritu Santo, es bueno entender su nombre. ¿Qué es espíritu? Bueno, espíritu en el hebreo es ruach y en el griego es neuma. Por eso de aquí sale la palabra neumatología. Y fíjense, tienen como significado básico el hablar de espíritu es aliento, viento. Estamos hablando de actividad, de vida. Eso es lo que se entiende como espíritu. Sin embargo, esta palabra tiene una connotación de acción creadora. Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de alguien que provee vida. Pero ¿qué será si de ese espíritu le ponemos la característica de que es santo? ¿Qué se nos viene a la mente con la palabra santo? ¿Cómo? Apartado del pecado. ¿Qué más? Pureza, ¿será? Sin mancha. ¿Qué tal? Claro, son características que son totalmente diferentes a cualquier otro espíritu. Este espíritu es santo. ¿Por qué? Porque es un espíritu divino. Estamos hablando de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Así que veamos primeramente cómo el Espíritu Santo es una persona. Y lo vamos a ver de manera bien sencilla, bien práctica. Vamos a ver cómo hay términos en la Biblia que indican que hay personalidad en el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo hay acciones en la Biblia del Espíritu Santo que indican que tiene una personalidad. Y vamos a ver cómo sus relaciones personales indican cómo él tiene esta actividad individual como una persona. Vean, tenemos nosotros la libertad y el propósito del Espíritu Santo revelados aquí en la Biblia, los cuales nos están mostrando cómo el Espíritu Santo tiene voluntad de hacer ciertas cosas. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿Según quién? Él decide, él tiene la voluntad de otorgar, de repartir, como lo haría una persona. Y está hablando de Dios Espíritu Santo. Él está haciendo eso. Acá el hermano Trini. Es que Dios dice que es la guía de nosotros y que Él nos va a guiar aún después de nuestra muerte. Es el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, se involucra muchísimo en nuestra vida, en cómo nos está guiando. Pero vemos cómo Él tiene esa voluntad. Él reparte, de hecho, Él es el que nos está dando los dones como Dios. Él es el aspecto de la tercera persona de la Trinidad, el que se involucra en esa área de decir al creyente, yo le voy a dar estas capacidades, estos dones para que me sirvan. Y ahí estamos viendo esa personalidad que tiene. O vean lo que dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. La personalidad se identifica muchas veces por esa inteligencia y la sabiduría. Y lo que vemos del Espíritu Santo, ¿cuáles son sus características? ¿Las pueden ver aquí? Es alguien sabio, inteligente, con poder, que da consejo, que tiene conocimiento. Una fuerza activa, como le llaman muchos equivocadamente, no puede tener esto. La fuerza activa en sí no tiene inteligencia y sabiduría, sino que debe haber una personalidad detrás, un agente que tiene personalidad que pueda demostrar este tipo de características. No puede ser solamente la fuerza. Por eso el Espíritu Santo es
una de las personas de la Trinidad. 1 Corintios 2:11 dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Es una capacidad de conocimiento que nos muestra, nos indica su personalidad. Esos términos que están usados en los 3 versículos que vimos son términos que solamente en la Biblia y en la vida se usan para personas. No son términos que son usados para cosas. No son términos usados para estaciones del año o cosas como esas, sino solamente las personas es en quienes se utilizan estos términos. Por lo tanto, esto nos debe de dar una perspectiva de que el Espíritu Santo es una persona. No estamos hablando de alguien, no de algo. Estamos hablando de alguien, no de algo. Cuando hablamos del Espíritu Santo es alguien, precisamente. Pero no solamente hay términos que nos dicen que Él tiene una personalidad, también hay acciones. Hay acciones del Espíritu Santo que claramente indican que tiene personalidad individual en Él, pero que obviamente coexiste de manera perfecta con las otras 2 personas de la Trinidad. Y estas acciones podríamos definirlas como que se manifiestan como agente o como recipiente. Observen, Él habla, Él ayuda, enseña, testifica, anhela, guía, carga, santifica, da a entender, distribuye. ¿Observan todo su accionar personal? ¿Un poder tiene la capacidad de hacer esto solamente? Hay una personalidad detrás. Y tengo versículos para todo ello. Habla. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje? El Espíritu Santo le estaba hablando. Ayuda. Romanos 8:26. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice. Él enseña. Dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y así, cada una de estas tiene un fundamento bíblico de por qué nosotros lo enseñamos y lo creemos. Ustedes van a tener en sus hojas versículos de apoyo que les ayuden a observar todo este tipo de cosas. Ahora, esta es la manera en cómo Él actúa como agente, pero también lo hace como recipiente. El Espíritu Santo, nosotros podemos escucharle, podemos mentirle, podemos resistirnos a Él, podemos afligirle o entristecerle, blasfemar en contra de Él, podemos insultarle. ¿A quiénes se les aplica este tipo de acciones en la vida? A una persona. Yo no puedo entristecer a una silla. Yo no puedo insultar a un poder. No puedo insultar al viento. No puedo escuchar a la gravedad. No, porque es alguien. Por eso le puedo escuchar. Como dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le podemos mentir, como dice Hechos 5. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Podemos resistirnos al Espíritu Santo, como dicen Hechos, ustedes que son tercos, incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu se relaciona en el creyente? ¿Cómo el Espíritu se relaciona como una persona? Y todas las cosas que Él hace y cómo podemos responder también incluso a Él como una persona. Pero no solamente nos podemos quedar con los términos que nos hablan de su personalidad o con las acciones que nos hablan de que Él es una persona, sino que aún sus relaciones personales nos dan ese fundamento final, ese argumento perfecto para entender que Él es una persona. Porque, ¿qué es lo que más nos podría definir a nosotros como seres personales? Nuestras relaciones interpersonales. Y vean cómo se relaciona. Hechos 15:28, Él se puede identificar como una persona independiente. Dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí decía Pedro. Pero lo toma como una persona más. Le pareció bien a Él. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando Él,
el Espíritu Santo de verdad venga, hablan de Él. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Él, esa persona, se identifica independientemente del Espíritu Santo. Y Él también se distingue de su poder. Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. ¿Saben un aspecto muy curioso acerca de la vida de Jesús? Es que Él estaba haciendo muchas de las cosas que hizo en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo estaba capacitando a Cristo aquí en la tierra para que tuviese ese poder. Pero el Espíritu Santo no es esa fuerza activa de Dios, es esa persona de la Trinidad. Él se asocia al Espíritu Santo al mismo nivel, al igual con la divinidad del Padre y del Hijo. Y no voy a abundar mucho en este tema porque ya lo habíamos mencionado en la teología propia, pero adelante. Que el Espíritu Santo, o sea que no hay perdón de Dios el que blasfema en contra del Espíritu Santo. Todos los demás pecados tienen perdón, menos el que blasfema el Espíritu Santo. Acerca de lo que habíamos mencionado ahorita, que por ejemplo tenemos en Mateo 2:71, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Se refiere a ese versículo, ¿verdad? La connotación o el contexto de lo que está hablando ese versículo más que nada es acerca de algo que estaba ocurriendo en ese momento y en ese lugar en específico, acerca de esa blasfemia. ¿Cuál habrá sido ese momento? ¿Qué estaba pasando en el Evangelio, en Mateo? ¿De qué nos hablan los Evangelios? ¿De qué nos hablan los Evangelios? De Jesús. Y más específicamente, de su obrar, ¿no? De su vida. Entonces, esa blasfemia ocurrió solamente en ese momento cuando estaba Jesús ahí. ¿Y cuál habrá sido esa blasfemia? ¿Cuál creen que ha sido esa blasfemia? Si Cristo estaba aquí, en la tierra. Una incredulidad, un rechazo evidente a Cristo, a su obra y a su deidad. Fue una blasfemia que se dijera que Cristo no era el Hijo de Dios, que no se creyera en Él y en sus palabras. No sé si los pastores quieran agregar algo más. Y atribuirle lo que Cristo hacía en el poder del Espíritu Santo Sí. al demonio. Entonces, esa es la blasfemia del Espíritu Santo, que nada más ocurrió en ese momento. Estaban blasfemando en ese sentido porque Cristo estaba haciendo las cosas en el poder del Espíritu Santo y se lo estaban atribuyendo al diablo. Por eso esa blasfemia ocurrió en ese momento y lugar. Claro, el día de hoy las personas que vayan a ir al infierno es por ¿qué pecado? Por la incredulidad. Así es, ciertamente hay un pecado que principalmente va a llevar a todos al infierno y es la incredulidad. Pero esa blasfemia que vemos ahí ocurrió en ese momento en particular. Entonces estábamos en ver cómo el Padre y el Hijo se asocian al igual con el Espíritu Santo. Mateo 28:19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando del Dios triuno. Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, mencionando las tres personas de la Trinidad, hablando de la manera en cómo están obrando en el creyente y poniéndolos en el nivel de cómo Dios está trabajando con nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona, tiene una personalidad. Dice un teólogo muy sólido que el Espíritu Santo es una persona en el mismo sentido que Dios el Padre y que el Señor Jesucristo, teniendo en contexto estos pasajes, por cómo se está mencionando, por cómo se está escribiendo esto. No estamos hablando de jerarquías aquí. Sin embargo, como lo veíamos en teología propia, hay una economía dentro de la Trinidad en la que ellos están organizados y coexistiendo juntos. La manera en cómo funcionan, ellos han hecho una economía, un orden, pero no hay una jerarquía. Tratar de manipular el poder de una persona que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipotente, todo lo puede, y que claramente es santa, como su nombre lo dice, es algo imposible.
nosotros no tenemos la capacidad de manipular ese poder. ¿Por qué menciono esa manipulación del poder? El día de hoy ocurrirá que haya personas que quieren manipular el poder del Espíritu Santo o que creen manipular el poder del Espíritu Santo. Sí las hay. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo seres finitos y pecadores podríamos manipular a esa persona? No es posible. Así que si en algún momento alguien dice que está manipulando al Espíritu Santo, que está usando ese poder manipulándolo, posiblemente no es el Espíritu Santo, porque estamos hablando de una persona divina. Puedo decirles que es un insulto hablar de una persona como si fuera una cosa. ¿Cómo se sentirían ustedes si hablamos de ustedes como cosas? Sería ofensivo, ¿no? Es hasta como que te está rebajando, sería humillante. Y no muchos tendrían el atrevimiento de hablarle como una cosa a Dios Santo, ¿verdad? Porque es Dios. Bueno, así mismo es el Espíritu Santo. A veces le hablan como ese poder, pero no. Es una persona más de la Trinidad. Es una persona santa. Hasta aquí, hablando de el Espíritu Santo como persona, ¿habrá una pregunta o algún comentario? Bueno, entonces veamos cómo el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es la tercera persona de la Trinidad. No vamos a orar mucho tiempo aquí, porque como les dije, esto ya lo habíamos mencionado, lo habíamos aprendido, pero voy a mencionar algunas cositas. Vean lo que dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Observan? En el contexto en el que se está hablando del Espíritu Santo, se habla en el contexto de Cristo, en el contexto de Dios, en el contexto de la obra que habría para la humanidad. De esa manera se está hablando del Espíritu Santo. En una manera en la que Él está participando como Dios, aún en el plan que habría de redención. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo podríamos nosotros definir o identificar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad? ¿De qué manera muy concisa podremos decir, mira, por estas razones sabemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad? ¿Qué elementos necesita para poder ser definido como alguien, como Dios? Tendríamos que ver elementos entonces como los atributos, ¿no? Tendríamos que ver qué atributos tiene este ente para ver si realmente es divino. Así que para que nosotros entendamos o veamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, vemos que posee los atributos de Dios y vemos también cómo se identifica con Dios. Esos elementos son claves para entender que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Mencionaba ahorita omnisciencia acerca del Espíritu Santo, Yosimar. 1 Corintios 2, 10 al 11 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Bueno, Dios es eterno, ¿verdad? Dios es santo. Ahora, si Dios es eterno y Dios es santo, ¿cómo son sus pensamientos? Insondables, son eternos. No tenemos la capacidad para entender todo aquello. ¿Recuerdan lo que pasaba con Job? Volvamos un poco al pasado. Job tuvo varias situaciones en las que perdió prácticamente todo, humanamente hablando. Se acercan sus amigos para tratar de confrontarlo, porque decían sus amigos, mira, si Job está sufriendo tantas cosas es porque está pecando. Así que ellos empezaron a confrontarlo, a cuestionarlo, entran en un debate, una discusión ahí, platicando con Job, y llega el punto en el que Job no había ofendido a Dios, no se había quejado, sino que le había adorado. Pero de repente, después de tanta presión, Job como que empieza a molestarse, se empieza a encrispar, y lo que hace es que empieza a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué en tu voluntad has permitido esto? ¿Por qué si tú tienes el poder de hacer estas cosas, permites que esto pase? ¿Por qué a mí? Que yo
había vivido de esta manera para ti. ¿Y qué hace Dios cuando Job empieza a cuestionar? ¿Recuerdan qué hace Dios? Lo que hace Dios es mostrarle su omnisciencia. Lo que acaba de decir ahorita Yosemar. Le empieza a decir, mira, ¿tú sabes dónde comienza el viento y dónde termina? ¿Tú sabes a dónde van las olas? ¿A dónde va el viento? O sea, tú por lo menos, Job, por lo menos tú, humano, ¿puedes entender las cosas de aquí en la tierra? Por lo menos eso, no. Mucho menos. Si no entiendes cosas de lo creado, ¿cómo vas a poder entender aquello que es infinito y eterno? Le estaba diciendo eso. ¿Cómo vas a cuestionar la soberanía de aquel que es eterno? Y que Él ni siquiera vive en esta esfera del tiempo, sino que ve todo. Aunque se manifieste en diferentes partes, pero que ve todo como en una dimensión alterna. Una dimensión en la que nosotros no estamos porque estamos en la dimensión del tiempo. ¿Cómo es posible, Job? Bueno, aquí, en este versículo de Corintios que leí, está poniendo al Espíritu Santo conociendo todas esas cosas. Eso nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Porque solamente el Dios podría entender todo aquello lo que tiene que ver con los pensamientos del Padre. Pero no solamente es omnisciente el Espíritu Santo. ¿Qué otros atributos conocemos muy conocidos de Dios? Un atributo de Dios, díganmelo. Omnipresencia. El Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huyo del espíritu? De tu presencia. Dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Hablando del Espíritu. ¿Observan? El Espíritu Santo en la Biblia está mencionado y caracterizado por los atributos de Dios. Eso nos deja en claro, nos da el entendimiento de que Dios, Espíritu Santo, es una de las personas de la Trinidad. Claro, hay más atributos que ustedes van a poder ver en sus hojas que les voy a entregar, y ustedes pueden analizar ahí con los versículos de ayuda. Pero vean, quiero que también veamos cómo, antes de terminar este tema, cómo se relaciona el Espíritu Santo con Dios, con Jehová, como creador. Vean, voy a leer un pasaje de Isaías y quiero que vean las palabras que menciona en ese pasaje, porque después vamos a ir a otro más adelante y van a ver cómo se está mencionando de la misma manera. Vean, Isaías 6:9 dice esto. Observen. Isaías 6:9. Y él dijo, hablando de Dios, porque es la visión de Isaías, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Eso dijo Dios. Y esa era la visión que tenía Isaías de lo que estaba diciendo Dios, ¿sí? Ahora vean lo que pasó en Hechos. En Hechos 28, versículo 25, esto ya es muchos años más adelante. Acá ya está iniciando la iglesia. Ya pasó el Pentecostés y tiene un ratito que se inició la iglesia. Y vean, Hechos 28, versículo 25. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Y dice, bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta. ¿Quién fue el que habló? El Espíritu Santo. Acá en Isaías nos estaba diciendo que era Jehová el que estaba hablando. Y aquí nos dice, mira, bien habló el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo el Espíritu Santo en Isaías? Ve a este pueblo y di al oír, oirán y no entenderán. Y el viento verán y no lo percibirán. Porque el corazón... Me fui más, perdón. Hasta ahí en el 25. ¿Observan? Está utilizando las mismas palabras. Está diciendo exactamente lo mismo. Nada más que acá en Isaías es mencionado como Jehová. Y acá en Hechos lo hemos mencionado como el Espíritu Santo hablando. El Espíritu Santo y Jehová se relacionan. Porque son el Dios. El único Dios. El Dios triuno. Por esa misma razón. Y estas deberían ser razones suficientes para que nosotros entendamos y aceptemos que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es Dios. ¿Hasta aquí hay algún comentario o alguna pregunta? Porque ya de ahí vamos a una sección un poquito más grande y que creo que es un poquito más práctica para todos nosotros. Sin embargo, esto es muy práctico. ¿De qué manera yo puedo vivir lo que acabo de aprender aquí? ¿De qué manera cambia mi vida el que yo entienda que el Espíritu Santo es Dios?
¿O es solamente entendimiento que tengo, pura teología? ¿Hay algo que pueda tener algún efecto en mi vida de esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa cuando una persona nueva llega a la iglesia? Nunca había escuchado nada de Dios y por fin el Señor abre sus ojos y empieza a entender quién es Dios. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Y qué pasó en su vida después de que se abre el entendimiento de esta persona? Pues cuenta con el respaldo, la ayuda, toma ya en cuenta al Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo lo toma en su vida? ¿Y cómo podemos saber nosotros que ahora esta persona... En el proceso que va a haber ya en la persona. Hay un cambio, ¿verdad? Porque ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué nosotros nos frenamos de pecar? Y en su lugar queremos hacer cosas santas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si tú sabes que eso es pecado y lo quieres hacer, pero no lo haces? ¿Por qué razón? Es cierto, tenemos el Espíritu Santo que nos apoya, pero ¿por qué razón? Internamente en nuestra conciencia, ¿qué nos dice? Nos redarguye el Espíritu Santo. Ajá, oye, está mal. Hay un temor de Dios, ¿verdad? Hay un temor porque Él es nuestro Padre, porque Él ha dicho que eso es pecado y no lo tengo que hacer. Hay un cambio ahora en mí. Como mi entendimiento cambió, ahora hay un efecto en mi vida. Entonces yo me estoy frenando. Así que ahora, cuando yo entienda que el Espíritu Santo es parte de la tercera persona de la Trinidad, eso también debe llevar a cambiar mi vida. A lo mejor ahora yo me voy a frenar de cosas en las que participaba equivocadamente que pensaba que eran del Espíritu Santo. A lo mejor ahora yo puedo orar diferente cuando ore porque ya entiendo que el Espíritu Santo está obrando en mi vida y está trabajando en mi vida. Y es Dios. Entonces va a haber diferentes áreas en tu vida en las que este entendimiento va a empezar a obrar. Y va a cambiar áreas en cómo estás viviendo porque estás pensando diferente ahora. Pero vean, aquí llegamos a la parte yo creo mucho más práctica. Vamos a llegar a la parte en la que el Espíritu Santo tiene una evidencia por su actividad. O el Espíritu Santo y la evidencia de su actividad es lo que vamos a ver. Dice Efesios 5:18, que muchos lo conocen, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Qué habíamos mencionado o qué mencionamos que es ser lleno del Espíritu Santo? Ser controlado. Ser controlado. ¿Qué más podemos decir? Ser guiado por el Espíritu Santo, ser movido por el Espíritu Santo. ¿Y qué revela del Espíritu Santo el que Él nos guíe, nos controle, nos mueva? Que Él tiene una actividad, que Él está actuando en nosotros, que hay una manera personal en la que está en nuestras vidas haciendo ciertas cosas. ¿Cómo podríamos describir a una iglesia en la que podemos identificar el Espíritu Santo obrando? ¿Cómo la podemos describir? ¿Cómo sabemos que una iglesia tiene el Espíritu Santo obrando? ¿Espíritu Santo qué? Obrando. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia? Porque Díganme. lo vemos en los frutos de los hermanos. ¿En los frutos de los hermanos? ¿Ok? ¿Otra evidencia del Espíritu Santo? Una iglesia que está siendo guiada por la palabra verdadera de Dios, por la sana doctrina. ¿Ok? Esa iglesia está siendo guiada por la palabra verdadera, la sana doctrina. ¿Habrá más evidencias? Su liderazgo, algo bíblico. ¿Habrá más evidencias de que una iglesia, Los hermanos se aman. el amor? Y vean, lo que dicen es correcto, pero vean, la forma más sencilla de saber si el Espíritu Santo está obrando es porque vemos, uno, que hay ausencia del Espíritu Santo. Podemos identificar la ausencia del Espíritu Santo y ahí sabemos que el Espíritu Santo no está obrando. Pero también vemos que hay evidencia de posible actividad. Este punto es importante porque hay cosas que la gente cree que son el Espíritu Santo y no precisamente lo son. Aunque pueden serlo, pero no precisamente lo son. Y tenemos las evidencias claras de su presencia. Ahora, ¿cuáles creen ustedes, ayúdenme, que serían las evidencias de la ausencia del Espíritu Santo? ¿Qué cosas nos muestran que el Espíritu Santo no está ahí? Una iglesia mundana.
Bueno, vamos a traerlo a algo en las personas. ¿Cómo sabemos que en una persona el Espíritu Santo no está ahí, morando en él? Pero dijo usted mundano, ¿verdad? O sea, si una persona de la iglesia, alguien es mundano, ¿quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí? ¿Qué creen ustedes? Porque es una declaración medio fuerte, ¿no? Si eres mundano, el Espíritu Santo no está en ti. ¿Podemos decir eso? Acá Trini tiene un comentario. Por algún pecado cometido, pero el Espíritu Santo nunca va a estar ausente de nosotros. Entonces no podemos decir que en sí un pecado solamente hace que ya no esté el Espíritu en nosotros. Bueno, ¿saben qué dice la Biblia? La Biblia dice, mira, alguien que está viviendo en las obras de la carne es porque el Espíritu Santo no está en él. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas, no el que cayó, tal vez el creyente que pudo haber caído en ese pecado, sino que hay una práctica, posiblemente hay un hábito en el cual las personas están viviendo de esta manera carnal. Hay obras de la carne, no hay obras del Espíritu. Por eso sabemos que el Espíritu no está ahí. Esa puede ser una señal. Otra, la ausencia de una lucha contra esa carne. ¿Qué pasa si alguien está cayendo en una de esas cosas que acabo de mencionar, pero no lucha esta persona? ¿Qué hace el Espíritu en nosotros cuando pecamos? Hay un redarguir, ¿verdad? Hay esa culpa que nos ayuda a recurrir o a desarrollar el arrepentimiento. Pero si alguien no se arrepiente, si alguien no está luchando, ¿estará el Espíritu Santo de verdad ahí? Romanos 8, no lo voy a leer, 4 al 13 nos empieza a hablar Pablo de cómo el creyente verdadero lucha. Pero no lucha de que, estoy batallando con la tentación, sino de que lucho de tal manera que estoy haciendo cosas para ya no pecar más. Estoy cambiando áreas en mi vida para dejar de caer en ese pecado. Así es como lucha el creyente. Es una guerra espiritual. Y finalmente, otra área donde la Biblia es bien clara de que hay ausencia del Espíritu es la fornicación. 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que si alguien tiene un hábito pecaminoso, podemos intuir o especular que posiblemente hay ausencia del Espíritu. Y aquí la cosa no es, voy a ver quiénes tienen hábitos pecaminosos para ver si tienen el Espíritu. No. Chécate si tú de verdad tienes el Espíritu. No sea que a lo mejor yo estoy en un hábito pecaminoso y no me he dado cuenta. Así que mejor, el foco aquí, a ver, analicémonos, examinémonos, evaluémonos. Pero no solamente la ausencia del Espíritu Santo es una evidencia, sino que también hay una posible actividad del Espíritu Santo que se puede utilizar como una evidencia de su actividad. ¿Cuáles creen que sean estas posibles actividades del Espíritu Santo? Que son cosas que chance y nos muestran que el Espíritu Santo está actuando. Bueno, voy a dar una pista más clara. Son cosas carismáticas. ¿Qué cosas serán? Pues en la iglesia donde yo me congregué, que decían, Pues decían que si eso no pasaba, no había la presencia del Espíritu Santo, que eran evidencias externas, bailar, brincar, llorar. Entonces, cuando
sucedía eso, estaba el Espíritu Santo en su plenitud ahí. Es curioso, ¿no? Cosas que ellos mencionan que es la evidencia del Espíritu Santo, nosotros las mencionamos como, bueno, chance y significa que el Espíritu Santo está ahí. Pero la Biblia, la verdad que no le pone mucha atención a eso. Cuando la Biblia habla del obrar del Espíritu Santo o de su actuar, es mucho más específico y diferente. Pero bueno, por ejemplo, hacer profesiones. Puede ser que el Espíritu Santo esté ahí cuando alguien hace profesiones. Pero ¿recuerdan Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aunque esta persona diga, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿qué dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Así que no precisamente el hacer una profesión está evidenciando la actividad del Espíritu Santo. Puede que sí en algunas ocasiones, pero no es una actividad clara de él, eso. Porque hay otros espíritus, ¿verdad? Que pueden también estar obrando de esa manera, con profesiones falsas. De hecho, en la Biblia hubo personajes que profetizaron, movidos por el Espíritu Santo, que ni siquiera fueron creyentes. Eran paganos. Así que esa no podría ser una evidencia muy clara. Tenemos también el profetizar, el ver milagros, el hacer milagros, el utilizar dones, dones de estos que son como extraordinarios o espectaculares, que les pueden decir, que pueden ser como una posible actividad del Espíritu, pero no son la clara presencia o actividad que tiene el Espíritu Santo. Hay mucha confusión a veces respecto a eso. Por ejemplo, 1 Corintios, ¿recuerdan cómo los corintios decían que tenían todos los dones? Y había quienes profetizaban, hacían milagros, sanaban y hablaban en diferentes idiomas. De eso estaba hablando. Decía en 1 Corintios 1:7, de manera que nada les falta en ningún don. Dice Pablo, miren, no les falta ningún don. Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, capítulos más adelante, les dice, miren, ustedes son carnales. Ustedes actúan como los del mundo. Y cuando alguien es carnal y actúa como el del mundo, a lo mejor no es creyente. Y es lo que dice Pablo. Capítulo 1 les dice eso. Tienen todos los dones. Capítulo 2 les empieza a decir, hey, necesitan el Espíritu Santo y andar en el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Capítulo 3 les menciona, mira, ustedes son carnales. No andan en el Espíritu. Así que el tener todos esos dones extraordinarios tampoco es una evidencia clara del Espíritu Santo. Muchas personas pueden fingir tener incluso ese tipo de cosas. Y yo creo que muchos de ustedes han estado en lugares donde eso sucedió, me han comentado. Pero ¿cuál será entonces la evidencia de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuáles serán esas cosas que claramente en un creyente se ve que el Espíritu Santo está obrando ahí? ¿Qué serán todas estas cosas? La primera, la más clara. Cuando uno abre los ojos, ¿qué pasa? Amor a Dios, santidad. ¿Qué es lo primero que pasa cuando por fin alguien abrió los ojos y ahora es creyente? ¿Qué tuvo que pasar para que esta persona se arrepintiera? Ajá. Tuvo que orar en su mente para que él viera qué cosa y se arrepintiera. Su pecado. ¿Cómo? ¿Cuáles son las evidencias claras del Espíritu Santo? Convicción de tu pecado. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede tener una convicción, no puede ver su condición pecadora. Necesita la actividad del Espíritu Santo para tener esa convicción. Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que nos tiene que convencer. ¿Qué más? La adoración verdadera. Alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿adora verdaderamente a Dios? Y si esta persona es muy fiel y muy sincera y muy entregada, ¿estará adorando a Dios por más sincera y entregada que sea? ¿No? Hay muchas sectas llenas de personas que sinceramente están equivocados. Un muerto no puede adorar. Un muerto, exactamente, un muerto no puede adorar. Necesitamos la vida del Espíritu Santo. Así que la adoración verdadera es otra clara actividad del Espíritu Santo en nosotros. El que nosotros podamos adorar a Dios verdaderamente. Juan 4:24, Dios es espíritu
Y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Una motivación adecuada, pero establecida o dirigida por la sana doctrina, es lo que está diciendo. Ahorita mencionaron algo de santos, ¿verdad? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Mencionaron algo de que nos hace más santos. Santidad. La santidad, exactamente. El Espíritu Santo nos está haciendo más como ¿quién? Ahí vemos su actividad. No necesitamos que la gente grite para ver la actividad del Espíritu Santo, sino la vemos personalmente y claramente en nuestras vidas. Nos está cambiando el carácter. Cada vez nos humilla más para parecernos más a Cristo. Recuerden, nosotros somos vasijas de barro en las manos del Señor. Y Él tiene, aquí mira, está el modelo perfecto, que es Cristo. Y luego estamos nosotros, todos hechos un cochinero. Entonces Dios nos tiene que dar forma, tiene que apretar, tiene que quitar otras cosas, ¿verdad? Pero nos está conformando a la imagen de Cristo. Esta es una evidencia clara del Espíritu Santo. Y tengo aquí... miren, no les di spoilers, qué bueno, para que todos contestáramos juntos. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser entonces la evidencia clara del Espíritu Santo? Díganme, ¿qué más? Aparte de lo que ya mencioné. Eso no es, eso es lo que vimos antes. Los frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Gálatas, ¿verdad? Así es. Esos son evidencias del Espíritu Santo actuando en nosotros. O sea, si la persona, si el creyente está demostrando amor, está demostrando que ahí está actuando el Espíritu Santo. Si la persona tiene dominio propio, ahí está actuando el Espíritu Santo en esta persona. Ahí es donde nosotros podemos verlo. ¿Qué más aparte de los frutos? La obediencia. Obediencia, así es. Y eso tiene que, para que alguien obedezca a Dios, ¿qué necesita previamente a la obediencia? Conocer, ¿verdad? Necesitamos conocer algo y que ese conocimiento, nosotros ¿qué? Lo discernamos. Necesitamos discernir el conocimiento que tenemos. No se trata solamente de conocimiento, ¿verdad? Porque ese conocimiento tenemos que discernirlo, entenderlo correctamente, y ahora sí puedo obedecer. Porque si yo agarro cualquier conocimiento, yo lo puedo aplicar como yo quiera, y no significa que estoy obedeciendo a Dios. Pero en cambio, cuando agarro el conocimiento correcto, bien discernido, voy a aplicar adecuadamente la Biblia. Así que el discernir es el que el Señor nos permita distinguir las cosas. Ahí está. Es la actividad del Espíritu Santo en nosotros. 1 Juan 4, 1 al 2. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que ese discernimiento es el actuar del Espíritu Santo. ¿Qué opinan sobre... ¿Dirían que el que alguien tenga una certeza, una seguridad de su salvación, será una evidencia de que el Espíritu Santo está actuando ahí? ¿La seguridad de nuestra salvación? ¿Qué creen? ¿El Espíritu Santo actúa de esa manera? ¿De tal manera que nos da seguridad de nuestra salvación? ¿O no es algo muy relevante para el creyente? Claro, por eso personas que dudan de su salvación a veces, que creen que la salvación se pierde. Bueno, ¿y la esperanza? ¿Y la obra que Cristo hizo? ¿No fue suficiente? Pero no, el Espíritu Santo dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí actúa el Espíritu Santo, en generar ese entendimiento o ese pensamiento adecuado acerca de Dios y ese pensamiento correcto acerca del Evangelio. Ahí es donde está actuando el Espíritu Santo. ¿Qué me dirían ustedes acerca, ya hablando de términos un poco más interpersonales? ¿Dónde vemos el Espíritu Santo actuando en la iglesia? ¿Dónde lo vemos? ¿En la armonía de qué? En la armonía de los hermanos, la unidad, la edificación. Ese es un verdadero actuar en una iglesia local del Espíritu Santo. Una iglesia que está unida por la palabra del Señor, donde son del mismo sentir y donde los creyentes se están sirviendo unos a otros, edificándose. Ese sí es un verdadero actuar. No necesitamos milagros. El milagro más grande del Señor
ya lo ha hecho en nosotros y lo podemos ver claramente. ¿Cuál fue el milagro más grande que ha hecho en nosotros? Cambió este corazón de piedra y lo hizo como uno de carne. ¿Qué otro milagro necesito más? Ahora, la unidad, la edificación. Demostremos entonces que cambió este corazón. Porque me tengo que humillar para tener esta unidad. Tenemos que someternos unos a otros. Tenemos que servirnos. 1 Corintios 12 lo menciona. Acerca de que el cuerpo está conformado por muchas partes, ¿no? Y si le quitamos una parte, pues el cuerpo no va a funcionar correctamente. Necesitamos todos funcionar como iglesia. Así que sí, la unidad, la edificación es otra evidencia de cómo el Espíritu Santo está actuando. ¿Qué más, hermanos? Ahorita mencionó usted algo, hermana, la palabra, ¿verdad? Pope mencionó el liderazgo. La iglesia que evidencia que el Espíritu Santo está actuando ahí tiene abundancia de la palabra. El creyente verdadero, donde el Espíritu Santo está actuando, hay abundancia de la palabra en su vida. Los frutos. Incluso aquí tenía dos más, que son exhortación a incrédulos y exhortación a creyentes. El Espíritu Santo está actuando en nosotros de tal manera que estamos exhortando a los incrédulos. ¿Cómo exhortamos a los incrédulos? Evangelizando. Ahí el Espíritu Santo está actuando. El Espíritu Santo nos mueve a salir de nuestra comodidad para acercarnos a evangelizar. ¿Y cómo funciona la exhortación a creyentes? Previniendo el pecado en la congregación, impulsando a la santidad a los demás hermanos. Ahí es donde se ve. ¿Qué les parece la comparación de estas evidencias del Espíritu Santo con lo que habitualmente, tristemente, se cree en muchos otros lugares? Yo creo que la Biblia es muy clara, ¿no? De cómo el Espíritu Santo está actuando y de todo lo que está haciendo en nosotros. Y a veces se pone mucha atención en cosas extraordinarias para hablar del Espíritu Santo, cuando es mucho más extraordinario lo interno y todo lo que está haciendo en nosotros. Esto sí demuestra cambios en la vida de la gente. Esto sí demuestra un cambio que hace que nos parezcamos más a Cristo. Eso glorifica a Dios y lo otro no. Exactamente. Aquí tiene aspectos que son cosas que el Señor está haciendo para que le glorifiquemos. Cosas que le agradan a Él. Así que hasta aquí, preguntas o comentarios acerca de la evidencia de cómo está actuando el Espíritu Santo. Hermano Trini. Una de las cosas que yo medito, ¿verdad?, acerca de lo que es a la política. Personas que digo yo que son una eminencia, tienen conocimiento, sí tienen, pero ese conocimiento es de hombre, ¿verdad? Y me pongo a pensar en cambio la palabra de Dios es la perfecta sabiduría. No hay tacha en la sabiduría de Dios. Y en el hombre está, o sea que dice Dios que confundió al hombre, ¿verdad?, su sabiduría. Por eso es que el hombre, sí, tiene mucho conocimiento en cuanto a política y para cómo llegar a la presidencia y todo eso. Pero Dios tiene la verdadera, perfecta sabiduría, sin tacha. Y si yo les preguntara, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Qué podrían decirme ustedes, hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿O es lo mismo? ¿Son sinónimos? Para el cristiano, la sabiduría es la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Así es. Nos hacemos sabios practicando, llevando a cabo la palabra, pues diariamente en todos los ámbitos de nuestro diario vivir, en el hogar, en el trabajo, aquí. Para mí la sabiduría es aplicación de la palabra de Dios. Así es. Sin conocimiento no hay sabiduría, pero sin práctica tampoco lo va a haber. Entonces es la aplicación de ese conocimiento. Y esa sabiduría nos la da Dios. Ahí está el Espíritu Santo actuando cuando nosotros estamos creciendo en esta sabiduría. Es la manera en cómo Él está trabajando en nosotros, nos está capacitando. Ahí es el verdadero obrar del Espíritu Santo que vemos en nuestras vidas. Así que el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver por lo menos estos primeros 3 puntos acerca del estudio del Espíritu Santo para que este entendimiento cambie en nuestro vivir. Que veamos diferente la manera en cómo el Espíritu Santo está actuando, diferente a como habitualmente lo vemos en otros lugares, ¿no? Y que esto nos ayude también a ver cómo aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué cosas tengo que hacer?
Ya vi cómo actúa el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sigue de mí? ¿Qué me toca a mí ahora? Dejarme usar por Él. Someterme. Y crear esos hábitos de gracia, esos hábitos que me permitan que el Espíritu Santo esté trabajando. El Espíritu Santo es sin duda alguna Dios. De eso no hay ninguna duda. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y como tal, su actividad es sumamente evidente en nuestras vidas, si somos creyentes. Así que es una ofensa, y tengamos esto en mente, es una ofensa tratarle como una fuerza activa de Dios. Cuando Él, como personalidad y como Dios, le place hacer lo que hace como divinidad, como Dios santo. Esto, parte de lo que el día de hoy hemos podido aprender, es importante, pero en el próximo estudio vamos a tener la oportunidad de profundizar en cómo actúa el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. ¿Será acaso diferente la manera en cómo Él actuó? ¿Acaso se reduce todo a dones que Él da? ¿Será acaso que el Espíritu no se mueve en este lugar? ¿Deberíamos cantar, ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción en la iglesia? ¿Sí o no? Pues eso lo sabremos en el próximo episodio, ¿no? En el próximo estudio vamos a poder profundizar más en estos temas, ¿verdad? Una preguntita rápida. Adelante, adelante. ¿Puedo adorar al Espíritu Santo? Adoramos al Espíritu Santo, sí. Adoramos al Espíritu Santo, sí. Adoramos a Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios. Así que claro que sí. Muy bien, pues para terminar vamos a orar.